Producciones Ecuador al Día presenta su programa Cooperación Financiera, un espacio dedicado al cooperativismo, su misión, visión, educación financiera, responsabilidad social y su aporte al desarrollo productivo nacional. Bienvenidos. Señoras y señores, tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los amigos radio, escuchas y televidentes en el espacio sideral. Soy Carlos Aguirre Sosa y estamos nuevamente con ustedes para realizar nuestro programa sobre cooperación financiera. En esta oportunidad tendremos ilustres invitados quienes darán luces sobre el acontecer político y económico como es el doctor Fausto Lupera. Joanita, buenas tardes. Buenas tardes, Carlitos. Buenas tardes a todos los invitados que el día de hoy nos acompañan y también Raulito, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Un gusto, compañeros. Gracias a nuestros invitados y esta es la edición número 27 de Cooperación Financiera que se transmite todos los días miércoles a través de radio y televisión, La Voz del Migrante y en coproducción con Ecuador al Día. Carlos. Bueno, muy amable, muchas gracias por estar aquí. Joanita, volvemos con usted con el micro noticiero de esta semana. ¿Qué novedades ha habido, Joanita? Sí, vamos a dar paso al micro noticiero con los temas del día de hoy, que tenemos las nuevas inversiones para Ecuador, recuperación económica de Ecuador y también los primeros 100 días de gobierno del presidente Guillermo Lasso y la nueva variante Mu que se está expandiendo. Vamos a desarrollar cada una de estas noticias. Nuevas inversiones para Ecuador. Ecuador tiene la meta de cerrar el 2021 con nuevas inversiones por 2.000 millones, lo que le permitirá crear por lo menos unos 2.000 millones de empleos directos, dijo el ministro de Industrias y Comercio, Julio Prado. El funcionario señaló que varias empresas internacionales han mostrado su intención de desembarcar en Ecuador o ampliar su presencia en el país, básicamente en los sectores de la minería, alimentos y telecomunicaciones. El gobierno busca los mecanismos para que esas inversiones y la creación de nuevos empleos sirva para atender al 65% de la población que está en la informalidad. Seguimos con la recuperación de la economía en Ecuador. Según el último estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el Producto Interno Bruto de Ecuador crecerá en el 3% en el 2021. El crecimiento económico del Ecuador será una de las más bajas en América Latina, según el reporte. Para CEPAL, más allá del crecimiento esperado del 2021, el gran desafío de la región es mantener un crecimiento sostenible e inclusivo. El problema estructural que limita el crecimiento de la región antes de la pandemia fue la baja inversión y la productividad, la informalidad, la desocupación, la desigualdad y la pobreza. Estos se agravaron y afectaron negativamente a la actividad económica y a los mercados laborales, según lo que informa el organismo. Continuamos con los primeros 100 días de gobierno. Según el estudio de opinión de Sedatos, por los primeros 100 días del gobierno, el 59% de los ecuatorianos cree que el país va por buen camino. Tiene confianza en que la situación futura del país se mejore. Por el contrario, la imagen de la Asamblea sigue en declive por los continuos actos de corrupción que se están presentando en los últimos días. La vacunación fue uno de los objetivos que se planteó el gobierno y pues tiene un logro porque pudo cumplir con los 9 millones de vacunados en los 100 días. Se planteaba de que
serían con la segunda dosis, pero todavía no se ha alcanzado a cumplir eso. Algunos logros económicos que por ahora no han conseguido aliviar la presión de los más perjudicados por la pandemia. El Ejecutivo también espera levantar la economía mediante la inversión y acuerdos económicos con otros países. El ministro de Producción, Julio Prado, anunció que este lunes acababa de aprobar más de $500 millones en contratos de inversiones. Y por último, la variante Mu se expande. La Organización Mundial de la Salud dijo que la nueva variante Mu se acaba de clasificar como una variante de interés. Tiene una importante relevancia en Colombia y Ecuador, donde se presentó el 39% y el 13% de casos respectivamente. La variante Mu del coronavirus fue identificada por primera vez en Colombia. Actualmente se ha detectado en 39 países. Es considerada ahora como de interés porque le implica que hará un seguimiento para saber de inmediato si tiene alguna mutación que pueda modificar la forma de cómo se transmite y y hacer que las vacunas que se están utilizando actualmente no puedan prevenir esta variante. Solo en el caso de presentar tales cambios, los científicos evaluarán si pasa a considerarse una variante de preocupación, de las que actualmente hay 4, la alfa, la beta, mega y delta. Esta última es la que más inquietud provoca por su capacidad de contagiarse rápidamente. Eso es todo, Carlitos, con las noticias de esta semana. Muy amable, Joanita. Y bueno, Raulito, ¿qué ha habido de bueno? Usted que recorre la Asamblea, el Palacio Nacional, y vemos que la corrupción se incrementa, la inseguridad en el país es galopante, muertos, heridos, y las cosas no están bien. Y lo algo preocupante que la Asamblea sigue con una credibilidad muy baja por sus supuestos actos de corrupción que están siendo causa algunos legisladores. Así es, Carlos. Pese a que los legisladores que entraron nuevos vinieron arrastrando ya una situación, conociendo lo que había pasado en la Asamblea en los últimos meses, con los casos de denuncias por el tema hospitalario, legisladores detenidos por este tema de los diezmos procesados algunos, y sin embargo, pues parece que por un lado les entró y por el otro, pues dejaron de lado la situación y siguieron haciendo. Hoy veíamos que una asesora de la segunda vicepresidenta de la Asamblea ha renunciado al cargo y le está pidiendo incluso a la vicepresidenta que aclare su información en redes sociales. Lo que llama la atención es que esto no es tema nuevo y este tema de la corrupción no se va a acabar nunca. Así venga una nueva generación, acuérdense en lo que pasó con el diluvio del Arca de Noé y toda esa situación. A pesar de que la humanidad fue extinguida y nuevamente puesta en los orígenes del mundo, la situación no ha cambiado y eso no va a cambiar. Si no hacemos conciencia, difícilmente podemos cambiar esta situación de lo que estamos viviendo. El presidente ha hecho referencia a que se tiene que someterse los funcionarios públicos a un código de ética, cuidar los recursos públicos, pero simplemente eso quedará en advertencias, sino que lo diga nuestro invitado, el señor Lupera, que él conoce mucho de lo que es la política, él ha estado inmerso en algunos temas relacionados, incluso participó de la última constituyente en la que se elaboró la constitución que está vigente, y ahí no fue la excepción, se dieron muchas cosas de última hora, incluso se hizo cambios, no se aprobó una constitución como se la había acordado al rato, la hora pues se la hizo de acuerdo a quien iba a ejercer el poder, y estas cosas son complicadas. El tema de la inseguridad sigue cobrando fuerza. Se habla por ahí de la eliminación de la tabla de consumo, que eso trajo muchas complicaciones. Ahora por ahí hay reacciones en torno a los consumidores. En fin, pues son cosas que se tienen que tener en cuenta y que hay que corregir, Carlos. Sí, efectivamente. Bueno, acá queremos presentarle al doctor Fausto Lupera, nuestro distinguido invitado, expresidente del Parlamento Andino, ex asambleísta constituyente, consejero, un hombre versado, un hombre intelectual que ha dado mucho de sí para la sociedad ecuatoriana. Y bueno, vamos a abordar con él algunos temas de política, de la política nacional,
un poco de política internacional y básicamente el presupuesto del Estado, que se ha remitido la proforma presupuestaria con 32.948 millones, con un déficit de 4.000 millones. Señor Fausto Lupera, doctor Fausto Lupera, bienvenido. Muchísimas gracias, un cordial saludo a ustedes, señores periodistas, también a la distinguida audiencia del programa que ustedes llevan a cabo, fundamentalmente a los migrantes, mandarles un cordial saludo a todos ustedes. Miren, la situación del país en este momento, luego de los 100 días del gobierno del presidente Lasso, ha traído muchas expectativas porque en su campaña hizo muchísimas promesas que esperábamos que en los 100 primeros días implemente aquellas promesas que él hizo. Una de las que a mí realmente me preocupa es lo que el 24 de mayo dijo que iba a tener una reunión con el Consejo de Seguridad y efectivamente sí la tuvo, pero no hemos visto qué resultados dio, porque la gran preocupación que el país está viviendo es la inseguridad, el sicariato, el crimen, el femicidio, el homicidio, en fin, todo aquello que nos afecta a la sociedad. ¿Y qué tiene que ver en relación a lo que sí ha hecho algo de bueno, que es las vacunas? Pero la gente que tiene las 2 vacunas sale a la calle a trabajar y se encuentra que estando inmune ya para que no le suceda nada y no pueda fallecer esas personas, fallecen por la inseguridad, por el alto índice de criminalidad que hay en el país. Esto no puede haber absolutamente un crecimiento económico, como le escuché a la señorita periodista decir que el ministro Prado estaba asegurando una gran inversión al Ecuador. Créanme que nadie querrá venir a un país donde la inseguridad campea. Entonces, si bien es cierto que tenemos que agradecerle al presidente Lasso el haber cumplido con casi los 9 millones de vacunados, ¿qué podemos decir de que los ecuatorianos no estamos seguros? Salimos a la calle, tenemos que cuidarnos, nos asaltan, nos roban, hasta por un celular matan a la gente. Entonces, esto es para mí una gran preocupación que los ecuatorianos tenemos. Ofreció el porte de armas para la policía, pues yo más bien le pediría que volvamos a lo que nosotros teníamos la potestad de tener un arma siempre y cuando pasemos por los exámenes que mandaba la política del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Gobierno y que nosotros podamos defendernos porque vemos que no hay absolutamente nada. Y dicho sea de paso, yo hago un pedido al presidente Lasso que si tenemos fuerzas armadas, que ya no tenemos el enemigo externo, el enemigo está aquí adentro del país y que salga Fuerzas Armadas a controlar, a apoyar a la Policía Nacional. Es la gran preocupación que tenemos todos los ecuatorianos y que, por supuesto, el turismo que viene acá al país, los inversionistas que vienen al Ecuador, pues tengan la seguridad de que van a encontrar un país con un altísimo índice de seguridad. Esta es la gran preocupación que yo tengo. Ustedes hablaron también de lo que pasó en Montecristi. Efectivamente, es otra de los pedidos que le hemos hecho al presidente Lasso, que salgamos de la Constitución de Montecristi, que es lo más nefasto que hemos tenido porque ha sido permisible a todas las corrupciones que vemos permanentemente y a diario. La gente dice, bueno, si Correa robó, ¿por qué no voy a robar yo? Si en la Asamblea hay los robos, ¿por qué no vamos a robar nosotros? Y todo esto ha sucedido porque estamos rodeados de una constitución que a mí me preocupa que el presidente Lasso se ponga la pijama del correato todas las noches y amanezca con esa constitución de Montecristi. Esperamos que el presidente Lasso, y tampoco lo va a solucionar con consultas, porque el artículo 441 de la Constitución es muy claro, que impide que cuando se trate de la estructura del Estado, se lo haga por consulta popular. Y estamos esperando. O la sugerencia que hemos hecho a algunos ecuatorianos, que volvamos a la Constitución del 98 y que con esa Constitución hagamos los cambios y las transformaciones de acorde a la época actual. Pero tenemos que salir como condición sine qua non de la Constitución de Montecristi, permisible hasta para el consumo de drogas, etcétera, y todo lo que nosotros hemos visto de esa Constitución, que bien manifestó usted, amigo periodista Raúl, que dijo que efectivamente hubo cambios en el momento en que pasaron la Constitución ya a la redacción y lo hicieron de otra forma como no habíamos aprobado en Montecristi. Yo particularmente, fuimos 32
asambleístas constituyentes que votamos en contra. Entonces yo creo que para salir de los problemas que les escucho también a ustedes hablar de la asamblea, pues es porque ese código de la democracia es permisible y permite que cualquier individuo sea candidato y los partidos políticos no escogen a los candidatos. Ustedes ven que hasta para ir a un concurso de secretariado, de conseje, le piden antecedentes y le piden un nivel cultural. Para ir de asambleístas, pues no se pide absolutamente nada, sino el tráfico de influencias o de dinero de por medio a los jerarcas de los partidos políticos, y eso es lo que permite este bendito código de la democracia que está ligada a la constitución de Botellista. Esos son los primeros factores fundamentales que impiden el verdadero crecimiento económico del país y que tengamos una sociedad totalmente saneada de tanta corrupción. Doctor, otro de los aspectos de suma importancia que se está dando acá. Mire, tenemos un déficit presupuestario, como dice Joana, vamos a crecer en un 3%, que me parece que no sé de dónde viene ese dato, ¿no? Mire, el Observatorio de la Dolarización manifiesta que el Banco de Guayaquil tiene una ostensible ganancia de algunos millones de dólares, ¿no? En todo caso, acá, doctor Fausto Lupera, ¿cómo hacer para que no haya tanta corrupción enquistada en los gobiernos de todos los tiempos? ¿Qué hacer con esto? Porque es un cáncer que va a terminar con la sociedad. El crecimiento económico es demasiado optimista. Yo no lo veo de qué manera van a tener ese 3% de crecimiento económico. Yo creo que vamos a mantener, como lo hemos mantenido con el gobierno de Moreno, por unas cifras pero irrisorias. Y no hay ese crecimiento económico porque tenemos nosotros un gasto burocrático tremendamente fuerte. Pagamos nosotros 9,000 millones de dólares anuales por mantener una burocracia. ¿Cómo vamos a nosotros a tener crecimiento económico cuando nos enfrentamos emprendedores versus depredadores? Yo soy emprendedor y quiero ponerme un negocio. Tengo un poco capital y el capital que requiero pido a la banca. Ese es el depredador, porque la banca me está cobrando del 20, 25 hasta el 27%. ¿Y quién quiere ponerse el negocio para trabajar solo para la banca? ¿Qué le queda? Es decir, no hay una forma de dinamizar la economía. La solución que yo le daría al presidente Lasso es que disminuya la burocracia y esa burocracia que se retira, que yo calculo que podría perfectamente bien a través de un estudio de una reforma administrativa, para hablar tanto de la parte administrativa como de la parte de sistemas, para hacer una administración pública más dinámica, la gente que sale, que obtenga créditos no mayor del 3, 4, 5%. Estamos dolarizados. El dueño de la moneda es los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos no existe una tasa de interés chulquera como la que tenemos nosotros aquí en el Ecuador. Entonces, es importante, aún más el señor Lasso, siendo banquero, sabe cómo nos explota todas las instituciones financieras, cooperativas, banco, etcétera, que no podemos nosotros. Mira, los ecuatorianos están saliendo, y esto es un tema también interesante a tratar porque es parte de la economía. Los inmigrantes que se van fuera del Ecuador arriesgan su vida, pagan $30,000 a los coyoteros. ¿Por qué esos $30,000 no ponemos, aunque sea una pequeñita tienda en el barrio? Pero necesitan dinero para incrementar toda la idea que tienen o el emprendimiento que ellos están queriendo progresar. No lo hacen porque saben que si van a trabajar y pedir plata al banco, lo que van a tener que hacer es pagarle al banco ese interés y no les queda absolutamente nada y la gente se va. El señor Lasso tiene la potestad de este momento exigir a la banca, sobre todo porque ha bajado el riesgo país. Y eso es bueno, porque están viendo que hay un gobierno que puede tener una cierta estabilidad aparente, porque ya vemos los problemas que tienen en la Asamblea, pero no es cuestión de decir que no se puede bajar la tasa de interés. Sí podemos bajar. Los dueños de la moneda son los Estados Unidos, la plata, o sea, la dolarización no le corresponde al Ecuador y nosotros perfectamente podemos estar al mismo nivel de los Estados Unidos en la tasa de interés y permitir que entre la banca internacional, la libre competencia. Aquí es un monopolio de la banca y por eso nosotros no podemos crecer económicamente y créanme que estaríamos evitando que se vayan los ecuatorianos o aquellos que dejan
de tantas instituciones que, dicho sea de paso, la Constitución de Montecristi, eliminaríamos nosotros una cantidad de organismos creados por la Constitución de Montecristi. Uno de ellos, el Consejo de la Judicatura. ¿Cómo puede haber una función, un organismo arriba de una función del Estado? De la función judicial, hay un organismo que les controla. Es función del Estado la judicial y no puede haber un organismo arriba. ¿Qué tal si nosotros ponemos una función, digamos, un control arriba de la función legislativa, que estén controlando los que entran, los que salen, etcétera, y les ponen todo tipo de castigos cuando no cumplen? No, las funciones del Estado no pueden tener órganos arriba de ellos. Y ahí, por decir, es una gran cantidad de organismos que nosotros tendríamos que eliminar si vamos a la Constitución del 98, que tiene 284 artículos, mientras esta más parece manual de funciones con 444 artículos. Créame que yo no he visto a ninguno de los constitucionalistas que salen a hablar a decir que tenemos que salir de la Constitución de Montecristi, que esta es la causa de todas las dificultades que nosotros los ecuatorianos estamos viviendo, que 14 años y 15 años ya estamos soportando un modelo totalmente alejado a la realidad ecuatoriana. Ahí vinieron los de España, Viciano, Martínez, a hacer la Constitución de Venezuela y de Bolivia, y de paso llegaron al Ecuador para hacer lo que nos han hecho. Toda esta mamarrachada, y perdone la expresión, de Constitución de Montecristi totalmente nefasta. Doctor, usted acaba de mencionar que, o sea, el principal problema del país, que ya sabemos, es la corrupción. En todos los países que están en desarrollo ha sido ese el principal problema. La Constitución, igual, como saben decir, bueno, he conversado con personas y han dicho que la Constitución se cambió para conveniencia de quien estaba en ese momento de presidente. Entonces, ahora, ¿cómo el presidente que llegó ahora a gobernar puede, o sea, cambiar este tipo de, haciendo una consulta, no sé, llegando a la población? Porque aparte de que la población también como que ya se ha metido ese chip de que, no, es que si ellos roban, yo también, así, o si no, en la fila cogen y hacen, o sea, desde pequeñas cosas ya se ve este tipo de actos de corrupción. Entonces, ¿no cree que se debería cambiar también la forma de pensar de cada ciudadano, o cambiar un sistema, algo en el ciudadano para que cambie ese chip? Mire, los políticos tienen que ser referentes, así como los periodistas y los futbolistas esperamos que sean referentes de qué, de buenas costumbres, de integridad, de honestidad, de principios y valores. Eso es parte fundamental. Pero si ellos tienen algo que les permite una constitución de derechos como la que tenemos actual, el delincuente tiene derechos y el policía que se defiende no tiene derechos. El ciudadano que es asaltado no tiene derechos. Usted ve que el delincuente enseguida sale y no ha pasado absolutamente nada. Es la Constitución. Y usted me pregunta, ¿qué hacer? Pues a una consulta popular, porque exige la Constitución que nosotros vayamos a una consulta popular para tomar la decisión. O vamos a una constituyente o le hacemos una pregunta al pueblo. ¿Quieren ustedes, ecuatorianos, salir de la Constitución de Montecristi y volver a la del 98? Por decirle alguna pregunta, una sola pregunta. El ecuatoriano le va a decir que sí, que salgamos y vamos a la del 98. Y la del 98, por supuesto que tenemos que actualizarla. Ahora la tecnología es diferente, hay muchas cosas que hay que cambiar por la época contemporánea que estamos, pero esa sí es permisible de hacer cambios, porque la Constitución de Montecristi tiene candados que no permite hacer los cambios y comenzar a hacer consultas a cada rato por esto, por este otro, que desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana, que haga eso. No, vamos a una Constitución que está hecha, que no hubieron reparos. Claro que hay que cambiar ciertas cosas, pero sí es permisible hacer los cambios. Y podríamos utilizar también la Constitución de Jaime Roldós, de aquella época. Entonces, utilizar todo eso, pero el momento que ya el pueblo nos da la autorización para que existan cambios, volver a la del 98, y ahí sí, la Constitución del 98 no tiene ningún tipo de candado y haríamos los cambios necesarios en una reunión de 3 meses con constitucionalistas, con abogados y con el pueblo en general, hacer un estudio de cambios a la Constitución del 98, pero salir de la Constitución de Montecristi. Yo esperaba que Lasso, ya cuando ganó, anuncie salir de esta Constitución. Y estoy esperando también en este momento, y como le había dado a Carlos la primicia de que
Pachacuti decidió retirarse de la mayoría en la Asamblea, eso lo hizo hoy de mañana, pues imagínense ustedes qué es lo que le queda al presidente Lasso, utilizar esta Constitución de Montecristi en el artículo 148 y vamos a la muerte cruzada. Y salimos de una asamblea y ahí sí, tener todas las facilidades en el anuncio de campaña política, porque tiene 7 días del Consejo de Participación, Consejo Nacional Electoral, para llamar a nuevas elecciones y en 6 meses tener un nuevo presidente y una nueva asamblea. Entonces, hay un tema, doctor, que se está tratando en la asamblea, que es el relacionado a una mesa que se creó para hacer enmiendas a la Constitución. ¿En qué quedamos ahí con esos temas? ¿Es factible o no que se den esos cambios por parte de la asamblea? Sí, pero son solo cambios, pero no es la parte medular de esa Constitución de Montecristi, porque hay que cambiar es todo. 444 artículos, como le dije, más parece manual de funciones. ¿Para qué nosotros comenzar que podrían demorarse 3, 4, 5, 6 meses en hacer ese estudio y capaz que volvemos a lo mismo? Mientras que en un referéndum que le preguntemos al pueblo ecuatoriano si quieren continuar con la de Montecristi o salir a la Constitución del 98, créanme que el pueblo ecuatoriano va a decir que salgamos de la Constitución de Montecristi porque es la causante de todas las barbaridades que hemos tenido durante estos 14 años del correato y del morenazgo. Entonces yo particularmente considero, y hay mucha gente que está pensando ya de igual manera, pero si vamos solo por parches, vamos a tener lo mismo. 444 artículos con parches, no. Creo que es importante volver a lo que estábamos nosotros antes del... Llegó Correa y porque ya le dijeron los del Foro de Sao Paulo que hay que cambiar las constituciones para perenizarse en el poder. Eso es lo que han conseguido y esto es lo que han logrado. Entonces, y ahora aún más con el Foro de Puebla, ellos están aún incrementando y pidiendo que vayan los otros países a volver a la constitución totalmente hiperpresidencialista, que es lo que está pasando en Chile, ¿no? Entonces, la situación es grave porque tenemos una injerencia total de la gente del Foro de Sao Paulo, que ahora con el apoyo de López Obrador, tenemos también el Foro de Puebla. Entonces, debemos tomar conciencia nosotros que nos están pasando gato por liebre y que no nos damos cuenta, pero la intención de ellos es hacer en América Latina una república socialista como era la Rusia antes, repúblicas socialistas soviéticas, una república socialista de América Latina. Esa es la intención de ellos. Perú, Colombia con Petro debemos tener mucho cuidado. Sigue Venezuela que está queriendo ahora demostrar una ser pacífico y llamar a un diálogo. Y lo que está pasando en Chile, lo de Brasil que ya viene Lula, lo de Argentina con los Fernández. Entonces, ¿qué es lo que la preocupación es grande? Yo recibí una invitación como expresidente del Parlamento Andino que lidere nosotros una contraposición al Foro de Sao Paulo y vayamos nosotros con un concepto diferente, que es el que estoy madurándole, que es el bien común, en donde no somos ni de izquierda ni derecha, sino que estamos buscando el bienestar de toda la colectividad, en donde no se mide el ingreso per cápita como índice de crecimiento, sino el grado de satisfacción de las necesidades de su pueblo, donde todos tengan educación, salud, vialidad, en fin, todos los elementos básicos para la supervivencia del ser humano. Pero ¿qué es lo que quieren nosotros? Vea usted Cuba, vea Nicaragua, que quieren perenizarse completamente. Esas son las constituciones que permiten lo de Bolivia. A la pobre presidenta Áñez presa y todo. Entonces, tenemos que comenzar a luchar los que queremos ir en contraposición de este modelo del socialismo del siglo XXI completamente nefasto para el crecimiento de los pueblos. Si alguien de ustedes me dice que está bien Nicaragua, que está bien Venezuela, que está bien Argentina, que está bien países con Bolivia, que Bolivia es una excepción porque tiene los recursos minerales, pero en la parte de libertades y de democracia, ¿creen ustedes que están bien? Entonces, tenemos que reflexionar y pensar que debemos cambiar con una mentalidad totalmente diferente en contraposición a lo que hemos visto que no han crecido esos pueblos. Si fueran tan maravillosos, pues los ecuatorianos inmigrarían allá y no inmigrarían hacia los Estados Unidos o hacia Europa o España. Doctor, al respecto con lo que usted pronuncia, si bien es cierto, tenemos que crear un modelo económico, ya sea socialista, socialdemócrata, neoliberal, que le conviene al Ecuador, como acaba de decir, que en realidad la experiencia ha dado que el pueblo no tiene un buen bienestar, ¿no? Un estado de bienestar, como lo dijo Keynes, o a su vez, ¿qué modelo necesita el Ecuador? Y tenemos que desarrollarnos pues, a nivel cultural, a nivel político, económico y crecer. Doctor. Yo lo dije y lo manifiesto, el modelo del bien común.
Me encantaría, si me escuchan y anotan, leerlo a Christian Felber, Felber, El bien común. Y ahí se van a dar cuenta de lo que es el bien común. Hay un premio Nobel también que sacó el libro El bien común, Economía del bien común. Ese es el modelo que nosotros necesitamos, en donde todos estemos inmersos en el desarrollo, ¿no? Y olvidémonos del socialismo, olvidémonos del capitalismo, porque ambos son nefastos. Yo no puedo permitir que un socialismo, un comunismo, que solamente los vagos se enriquecen porque el ejemplo en la clase que quieren dividir las notas de todos y los beneficiados son los más vagos y no los aplicados, eso pasa en economía también. Y el capitalismo exagerado tampoco, porque solamente quieren ellos mantener todo el poder económico. ¿Quiénes son los que hacen defraudación fiscal? No es el pobre, es el que tiene mucho dinero, contrata abogados para pagar menos impuestos, para evadir el impuesto del SRI, impuestos en general de todos. Y ellos están pidiendo prebendas. Mira, la banca le entregó a Moreno 4,000 millones de dólares de beneficio de todos los impuestos. Entonces también debemos estar en contra de los extremos, el capitalismo como el comunismo, son nefastos. Vamos hacia el centro, que es el bien común, en donde todos tenemos derecho a estar bien y a tener toda la satisfacción de las necesidades. Que el empresario, sí es necesario el empresario, porque crea trabajo, pero no el empresario, que es el que quiere totalmente aprovecharse de su poderío económico y político, porque generalmente son los que dominan la parte política, ¿no? Porque compran la mentalidad o compran la personalidad de esos políticos que van a trabajar en beneficio de ellos. Y el comunismo, sarta de vagos ahí que no están haciendo absolutamente nada, que nunca han generado empresa ni empleo, son los que están recibiendo todos los beneficios porque que hay que tener beneficios de toda naturaleza, que al pueblo hay que darle esto, hay que darle este otro, pero ¿qué colaboran ellos para eso? Entonces vamos al centro, el bien común, que es la parte fundamental para que todos estemos totalmente inmersos en el crecimiento y en el desarrollo del país, donde la redistribución de la riqueza sea en los bienes y servicios que ellos van a recibir de los gobiernos. Doctor, un poco adentrarnos a este pensador, que la verdad no lo he leído, pero sí lo he leído a algunos pensadores de tipo económico que plantean nuevos modelos económicos, ¿no? Pero en todo caso, acá el bien común, ¿en qué consistiría? ¿Cuál sería el rol del Estado? ¿Un rol regulador? ¿Un rol de aporte al desarrollo? ¿Cómo sería el nuevo Estado que nosotros podríamos generar? Lógicamente necesitamos que no haya explotación, los derechos humanos. Mire, también los derechos humanos, como decía algún amigo conversando, dice, los derechos humanos no se cumplen. No, en todo caso, los estados tienen que irse perfeccionando para servir a los ciudadanos, ¿no? Como decía usted, los ciudadanos honestos, transparentes, porque si no, tendríamos un estado fallido. Adelante, doctor. Bueno, el Estado tiene que ser regulador y permitir la libre empresa, la democratización totalmente, la democratización del crédito. No puede haber privilegios para nadie, sino a todo el que tiene capacidad de pago y que demuestra que quiere ponerse una empresa. Pero vuelvo a insistir, esa democratización tiene que ser con parámetros totalmente regulados para impedir que la banca, que las instituciones financieras se aprovechen de eso y tengamos nosotros que pagar créditos, como lo dije antes, créditos sumamente usureros. Y aquí viene una parte para decirle al presidente Lasso, nosotros, yo soy abogado también, y cuando tenemos un juicio y ganamos de cobranzas, nos mandan a nosotros que pidamos un liquidador y el liquidador lo hace a través de una tasa de interés legal. Y es entre el 9% y el 10% con la tasa de mora. Esa es tasa de interés legal. Está institucionalizada en el país la tasa de interés legal. ¿Qué quiere decir? Que las otras tasas son ilegales, pues. Están cobrándonos una tasa del 18, 20, hasta 27% a la microempresa. Es chulco. Y aquí les recuerdo a los gobernantes que tienen que defendernos porque existe una tasa de interés legal. Es decir, no debe pasar del 9% porque está instituida esa tasa de interés legal, porque el resto es ilegal. De manera que con un crédito de la banca, en donde el Estado regule, que es importante, y que no deje el famoso laissez-faire, dejar hacer y dejar pasar, no. Tiene que haber mano dura e impedir. Y sobre todo es importante, ya que estábamos hablando del crecimiento económico,
hay una gran evasión fiscal en el país. ¿Y quiénes son los que evaden? No evade el pueblo, evade los que tienen plata. Esa gente que tiene poder económico y poder político, ellos son los que evaden. Hay un gran fuga de productos nuestros sin pagar impuestos, el contrabando. Entra y sale sin ningún tipo de control. ¿Qué hace la policía? Por eso digo yo que Fuerzas Armadas tienen que trabajar mancomunadamente en la policía aduanera, en la policía general del control de la delincuencia. Todo esto es importante, que Fuerzas Armadas no pueden estar ahí jugando vóley, tienen que salir, tienen que venir a cuidar a los ecuatorianos. Ustedes ven, llega la quincena, llega el mes, está con su sueldo, ellos sentaditos. No, salgan por favor a cuidar el orden. Ellos están para defenderlos. Van a decir, sí, pero en conflictos internacionales ya no hay conflictos. No tenemos problema ni con Perú, ni con Colombia, con nadie. Tenemos problemas con el contrabando, tenemos problemas con la drogadización, tenemos problemas con la delincuencia. Que salgan Fuerzas Armadas. Ese es el rol fundamental que ellos tienen que cumplir ahora, porque el enemigo no está afuera, está aquí adentro. Usted ha dicho una valiosa verdad. Hay grandes evasores de impuestos que no lo pagan al fisco. Y yo creo que uno de los aciertos tal vez tuvo ahí Rafael Correa, que los hizo pagar, ¿no? Y ahora, ¿qué hacer con los nuevos evasores, no? Si nos ponemos a investigar el déficit fiscal, ¿cómo cubrir? Yo creo que cobrando a los evasores los 4.300 millones que hay de déficit fiscal, lo podríamos cubrir. ¿Cuál es su apreciación? Bueno, necesitamos mano dura, necesitamos un gobierno que no tenga compromisos en absoluto, porque generalmente esos son los que más aportan a la campaña presidencial, y el que gana le paga favores. Eso hemos visto, y yo creo que no estamos exentos en esta presidencia tampoco. Los grandes poderes económicos, ustedes recordarán el JUNI, para no seguir dando nombres, son grandes poderes económicos que apoyaron a la campaña del fulano de tal, entró, pagó y claro, tiene que pagar favores. Y por eso es que a mí me preocupó que Moreno haya pagado favores a la banca. 4.000 millones de dólares que exoneró totalmente. Él dijo que no. Hasta universidades exoneraron. No sé, se pagan favores. Y mientras eso exista, no podemos controlar nosotros a los poderosos del país que están completamente involucrados en la gobernabilidad de cada uno de los presidentes que han pasado. Y lo sabemos. Y despacio, pues, empresas hasta internacionales. El caso de Odebrecht. Se apoyó totalmente a campañas políticas y por eso están presos en América Latina muchos expresidentes y muchos asambleístas o diputados, porque tuvieron financiamiento para sus campañas. Entonces, esa es la corrupción de las transnacionales, ¿no? A mí me preocupó que el señor Lazo se haya reunido con este señor Slim de Claro, cuando saben que ya el próximo año tiene que negociar los 15 años que Correa le dio de beneficio a la transnacional de Claro. Está bien que vengan esas empresas, pero con integridad y honestidad. Y digo, ¿por qué me preocupó? Porque no tenemos que estar buscando a ninguno de estos líderes, entre comillas, de las transnacionales, que son las que aportan para las campañas políticas. Y mientras eso exista, créame que es una gran preocupación de nosotros en algún momento saber y pensar que no estamos rodeados de gente que se deja influenciar o se deja manipular o está pagando favores políticos. Doctor, ahora en el tema de materia social, que ya se viene un malestar, los trabajadores anuncian ya un congreso para definir posiciones y ellos están pidiendo que la deuda del IE se la haga contar en el presupuesto general del Estado. Es una deuda de algunos miles de millones de dólares también. ¿Cómo lograr hacer un equilibrio en este sector? Mire, si nosotros tenemos un déficit de 5.000 millones en el presupuesto nacional, incrementar la deuda que tiene el Seguro Social, pues tendríamos nosotros ya un déficit de 8.000 millones de dólares. ¿Qué vamos a hacer para nosotros regular el presupuesto de este déficit? Se podría perfectamente bien, si realmente aceptaría la propuesta que yo hago, una reforma administrativa para sacar una gran cantidad de organismos que duplican funciones y cuando están en sus propias oficinas, ahora no, porque ya todo es digital, pero cuando vuelvan nuevamente todos a sus funciones, se chocan entre ellos porque no alcanzan en las dependencias. Y en el caso del Seguro Social hay que hacer una reestructuración
administrativa, porque esa era la fuente de pagar favores y les daba como empleados ahí. Entonces necesitamos una reforma administrativa en donde hagamos un estudio y saquemos a los empleados. Con 4.000 millones que nos ahorremos, podemos perfectamente dar al Seguro Social la plata que es nuestra, no es del Estado. Y no puede estar el Seguro Social en manos del gobierno, no, tiene que estar en manos de los afiliados. Entonces ahí sí defendemos lo nuestro. Ahí va la gente, el presidente del directorio, es plata del Estado, creen que es del Estado, no, es plata de los afiliados. Tiene que haber un cambio, una reforma administrativa, no solamente de disminuir el número de empleados y funcionarios, sino de cambiar las estructuras y comenzar a revisar. Porque el momento de hacer esa reforma administrativa tenemos que comenzar a estudiar a cada una de las organizaciones del Estado, porque no se puede mantener con el mismo status quo y mantener lo que se ha venido haciendo durante tantos años. Tiene que haber un cambio de estructuras del país, una mentalidad completamente diferente, ¿no? Bueno, doctor, siempre el tiempo es corto para seguir abordando temas de vital trascendencia para el desarrollo del país. Así es. Bueno, para culminar, doctor, ¿cuáles son sus principales conclusiones? Si usted estuviera frente a frente con Guillermo Lasso, ¿qué le dijera y qué le asesoraría? Yo le diría que comience a quemar los fusibles que no le funcionan. Los fusibles son los ministros. Él no está en campaña política, él es jefe de Estado. Él tiene que estar en Carondelet dirigiendo la orquesta. Es que esto es importante. Yo tengo mi doctorado en administración pública y a mis alumnos les decía, el administrador es el que maneja la orquesta. Con las dos varitas mueve y cada uno de los instrumentos tiene que estar acorde a lo que yo voy diciendo o haciendo. Ahí tiene el del saxo, el del piano, pero si uno de esos distona, ya la música no le sale como quiere. Entonces tiene que escoger perfectamente bien a todos los instrumentos, y esos instrumentos son los ministros, y son los ministros los que tienen que salir o los que tienen que quemarse como fusibles para que el director de orquesta ordenadamente llegue una planificación, una organización, una coordinación, un control y una dirección. El señor Lasso tiene que ser jefe de orquesta. No puede salir él a exponerse en los medios de comunicación colectiva. Salió a decir algo, por ejemplo, de Melec. Se resintieron toda esa gente. No, él deje que su fusible hable, pero no le vemos al fusible del ministro de gobierno. No habla, no sabe por qué está ni para qué está. Esos fusibles tienen que cambiar ahora a los 100 días. Esperemos que hasta el fin de semana ya reflexione. Hay fusibles que no le sirven absolutamente para nada, sino para hacer contracorriente, para hacer ahí un circuito, ¿no? Bueno, estuvo con nosotros el doctor Fausto Luper. Bueno, a cambiar los fusibles, ¿no? Para así que es, así es. Especialmente el del bombo, el que desentona todito, ¿no? Que hay algunas personas que desentonan y que no le hacen bien al país. Así es. Y por favor, doctor, muchísimas gracias. Y permítale solamente la parte final, que cumpla lo que dijo, que no habrá ni correístas ni morenistas en su gobierno. Lamentablemente, el 90% son correístas y son morenistas. Y el resto son de la banca y son de su grupito del club de amigos que tiene él y de su fundación. La gente de Pichincha, que trabajó realmente para llevarle al triunfo, yo particularmente voté por Lasso, pero ahora me desengaña completamente sabiendo que tiene lazos de unión con el correato y con el morenazo. Solamente como reflexión, él tiene que hacer una reingeniería de todo su gabinete, de su gobernabilidad y tener verdaderos intérpretes de lo que él quiere realizar, operadores políticos. Eso es lo que necesita. Bueno, muy amable, muchas gracias, doctor, y seguiremos con usted conversando, que no sea la última vez, y bueno, vamos a trabajar con usted sobre los editoriales a futuro. Muy amable, doctor. Muchas gracias a ustedes. Una linda tarde. Felicidades. Igualmente. Gracias por la oportunidad. Hasta luego. ¿Qué tenemos a continuación? Doctor Harold Aguirre, no sé si tenemos alguna... Sí, estamos con el doctor Harold Aguirre. Doctor, muy buenas tardes. Sí, doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? No le escuché. Y bueno, aquí para seguir hablando, vamos a tratar de dar aportes positivos a la sociedad ecuatoriana en cuanto a medicina con su ilustrado conocimiento. Joanito, usted tenía algunas precisiones, algunas preguntas para el doctor. Doctor Harold, buenas tardes, bienvenido y perdón, no escuché. Sí, ¿Sí me escucha? Ya, ahí, sí, ahí se le escucha.
Doctor, tengo muchas dudas y quiero preguntarle sobre la nueva variante que ha salido, que se está expandiendo por Colombia y Ecuador, que es la variante Mu. ¿Cuáles son los síntomas y qué nuevos antecedentes tiene esta variante? Muy buenas tardes, muchas gracias por la pregunta y un cordial saludo a toda la audiencia y vía televisión y audio. Pues hoy día vamos a tener una cápsula médica semanal que la estamos haciendo de manera terapéutica, tanto educativa como informativa y terapéutica. Sí, ciertamente que existen, estamos viviendo una nueva época, esto habría que tomarlo muy en cuenta. Esta situación del virus, del COVID-19 nos hace a la sociedad mundial entrar en una nueva era. Estamos viviendo una nueva era de la humanidad. Vamos a tener que convivir con este famoso virus por muchos años y posiblemente para largo plazo. Bien, la pregunta es muy importante. La nueva variante de mutación Mu que se apareció en Colombia y que está en Ecuador. Bien, van a existir innumerables cantidades de mutaciones. Al momento se hablan más de 900 y que están regándose en el mundo. Como todos ustedes conocen a través de la información que damos, las variantes tienen dos elementos muy importantes. Un elemento es el interés que esa variante nueva despierta en la sociedad mundial. Y la otra es que ya es una variante de preocupación. O sea, tenemos 2 grados. De interés hay ya centenas, van por miles ya variantes que están apareciendo y que no han logrado diseminarse, como por ejemplo la Delta, que está ahorita, es el problema más grave, y la Delta Plus de este momento. Pero van a aparecer por miles, o sea, esto no va a ser una novedad que aparezcan. Y yo creo que el alfabeto griego que se puso para poner alfa, delta, beta, gamma, etcétera, mu, kappa, etcétera, va a ser insuficiente. Muy pronto ya tendrán que mezclar números con letras del alfabeto griego, por ejemplo, kappa 1, delta 2, delta 3, delta 5, etcétera, porque están apareciendo por miles. O sea, no es una cosa, no hay que esperar. Doctor, una precisión aquí, y bueno, están mutando el virus y como usted dice, Sí. que va a haber una variedad, un sinfín de virus. ¿Las vacunas nos protegerán frente a estas variantes, doctor? La pregunta es Bueno, afortunadamente a la fecha de las grandes vacunas, las grandes variantes que han aparecido, sí, las vacunas hasta el momento son eficientes, pero no son al 100%. Esto es bien importante que los radio oyentes, los televidentes nos escuchan, comprendan. La vacuna, como muchas otras vacunas, es altamente eficiente. Por ejemplo, la vacuna de la casa Pfizer supera el 90%. Y para que una vacuna sea eficiente se habla sobre el 60%. Entre el 50 al 60% de eficiencia es una buena vacuna. Entonces, esta pregunta es bien importante porque la gente puede creer que ya se vacunó y que está completamente inmune. No es verdad, no hay que confiarse. Le da una alta protección, ciertamente, pero no le impide que se contagie y que se enferme. Pero, lógicamente, los vacunados no van a terminar en terapia intensiva y probablemente la excepción será que se mueran. Mucho que pasará, pero este es digamos, sería un paradigma, ¿no? La gente piensa que se vacunó y ya tiene libertad total para reunirse socialmente, no usar mascarilla, no usar distanciamiento, no el lavado de manos. Pero eso están cayendo de nuevo, especialmente con la variante gamma, la que estamos actualmente, la Delta Plus, dando problemas. Entonces, hay que tener muy en claro que los vacunados, si bien estamos protegidos altamente, no estamos 100% inmunizados ni seguros de que las variantes hasta la actualidad sean suficientes. Entonces, esto es bien importante, este mensaje, que las personas vacunadas sigan cuidándose de la manera como lo hemos hecho hasta ahora.
Doctor, y en cuanto a esto que están saliendo nuevas variantes, ¿es porque el virus está tal vez creando una resistencia ante la vacuna y está, o sea, que está transformándose para poder seguir contagiando a la gente? O sea, está generando una resistencia a las vacunas que se están poniendo ahorita las personas. Excelente pregunta. Sí, en verdad. Aquí es una lucha, es una guerra, como decíamos, ¿verdad? Es una guerra. ¿Cuál es la guerra? El que nos ataque es el virus y el virus va a tratar de sobrevivir, de seguir atacando y sobrevivir. Es la pelea entre el virus y nuestras defensas, nuestros linfocitos, los linfocitos TB, que son las defensas nuestras que yo les digo a mis alumnos, es como una guerra en la que los linfocitos lanzan misiles, que son los anticuerpos, ¿no? Son como misiles, las gamma globulinas que lanzan para bloquear al enemigo, en este caso al virus. Y el virus también trata de seguir infectando y sobreviviendo. Entonces, en esta guerra entre el bloqueo de nuestros anticuerpos a través de nuestros linfocitos de memoria T y B, lógicamente tenemos que el virus también trata de defenderse y va cambiando, va mutando para tratar de seguir infectando. O sea, esta es la situación normal de los virus. Por eso les decía al comienzo que esta es una guerra que no terminará a corto plazo, durará muchos años, pero nosotros con nuestra inteligencia y nuestra capacidad de la biogenética, etcétera, con las vacunas lograremos irlo contrarrestando. Doctor, y en cuanto a la variante Delta Plus, que está ahora generando, como dijo usted, problemas, a los vacunados o las personas que ya están vacunadas, ¿este les afecta con gravedad? Bueno, a los vacunados, a un porcentaje que no han tomado las debidas protecciones, les está afectando y lo que estamos viendo hasta la fecha es bueno, se ve, como decía al comienzo, la vacuna sí protege y en los vacunados con las 2 dosis de las vacunas que estamos usando o con una monodosis de CanSino, por ejemplo, pueden enfermarse y ser una enfermedad simple o sencilla, un pequeño resfriado, un dolor muscular, una pequeña febrícula, pero un porcentaje pequeño, especialmente quien dos poblaciones, las personas inmunodeprimidas, las personas que tienen cáncer y las personas, los ancianos, son los más sensibles para reinfectarse y complicarse. Entonces, de alguna manera, la vacuna sí nos da una protección importante, no es del 100%, pero justamente estas 2 o 3 poblaciones, los inmunodeprimidos, las personas con cáncer, las personas de la tercera edad, de los mayores de mayor edad, son las personas sensibles a complicarse. Doctor, otro de los aspectos importantes que va a volver la inmunidad de rebaño, ¿no? Que ya el virus está en toda la sociedad. ¿Este virus es mortal o hay solo una morbilidad o no nos afecta de tal grado que podamos ir a parar en una unidad de cuidados intensivos? Bien, sí, la inmunidad de rebaño significa que en el Ecuador se calcula sobre el 80%, entre 70 y 80% de la población vacunada completamente con las 2 dosis o las monodosis que existen. Eso ayuda a proteger a la población en general para evitar los contagios. Pero si queda un porcentaje de no llegar a esa inmunidad, van a seguir contagiando, con el grave problema de que los contagios pueden ser con cepas más agresivas, con mayor mortalidad, que produzcan mayor problema. Mire, por ejemplo, actualmente los hospitales están en cierta ventaja. Estamos viendo en esta semana de que comienza a decrecer el número de ingresos por COVID, comienza a disminuir el número de muertos diarios, la vacunación que tenemos exitosamente realizada. Y de acuerdo a la ministra de Salud, en un par de meses tendremos ya sobre el 80% que sería la inmunidad de rebaño en el Ecuador, lo cual es bastante bueno y permitirá que se reactive la parte. Doctor, y en cuanto a que se tendrá que poner una tercera dosis para para el coronavirus o será para todas las variantes que están saliendo.
Excelentes preguntas, se han tenido hoy día muy buenas. Vamos a darle aquí golpes nuevos y noticias nuevas, que la teleaudiencia se vaya adelantando y esto aparecerá en 8, en 15 días, un mes en la televisión, de la información que yo tengo a primera mano directamente de las organizaciones científicas. Bien, ¿por qué tercera dosis? Se está viendo que con las 2 dosis en todas las vacunas, los anticuerpos a partir del 6º, 7º, 8º mes comienzan a bajar un poco estas gamma globulinas que son nuestras armas, ¿no? Entonces, en los experimentos ya probados y comprobados, se está viendo que la tercera dosis hace que la respuesta de anticuerpos sea impresionantemente alta, lo cual nos da cierta garantía de cobertura. Entonces, el país ya ha anunciado que para los últimos meses del año comenzará a aplicar tercera dosis. ¿A quiénes? A los que yo ya dije. ¿Cuáles son estos? Los inmunodeprimidos, los pacientes con cáncer, enfermedades catastróficas y las personas de la tercera edad. Esos son los de mayor riesgo. Entonces, el Ecuador ya ha anunciado para fin de año hacer la tercera dosis. Y eso no nos quedamos ahí. Yo tengo literatura de hace una hora que me llegó, un poquito de spam fresco, para que escuchen y lo procesemos. Va a haber una cuarta dosis ya en algunos países. Es decir, como les decía, este es un nuevo paradigma, estamos en una nueva guerra en donde estamos usando cañones, balas, helicópteros, de repente va a tocar usar una bomba atómica. O sea, no se va a acabar con la segunda ni la tercera dosis. Ya se está hablando en algunos países en Europa de la cuarta dosis de refuerzo, con lo cual, ¿cuál es el objetivo de fondo? Reforzar nuestras defensas, producir más balas para estos enemigos son los anticuerpos, aumentar la cantidad de defensas para irnos protegiendo. Entonces, no nos vamos a quedar con la tercera dosis, vamos a ir a la cuarta dosis. Por ejemplo, en Latinoamérica ya hay algunos meses que se está usando terceras dosis de rutina. ¿Dónde? Yo les anuncié hace un mes y medio en la República Dominicana. A los médicos y al personal que está en primera línea de defensa y en la guerra, les están dando, a quienes recibieron la vacuna COVID, les están dando una tercera dosis de refuerzo con Pfizer. Y esto está haciéndose ya una rutina. Por ejemplo, ¿dónde recibieron vacuna COVID en altas dosis? Fue en Chile. Chile recibió el 72% de sus ciudadanos chilenos recibieron la vacuna digamos, la vacuna china, ¿no? Entonces ellos, ya el presidente Piñera acaba de decretar que a los chilenos que recibieron el 72% la vacuna Sinovac, ya les están administrando la tercera dosis con Pfizer en Chile. En Uruguay, igual, en Uruguay, que es latinoamericano y tiene líderes en vacunación, también ya se está autorizando la tercera dosis de Pfizer. Y los uruguayos, hoy día recibí una comunicación de un colega, yo soy presidente de una federación latinoamericana de obesidad y tengo contactos diarios con todos los países de Latinoamérica. De Uruguay me comunicaron que Uruguay está ya por dar la cuarta dosis de refuerzo. O sea, nos llevan mucha delantera. Entonces, no se ha de sorprenderse que tengamos que dar tercera dosis, cuarta dosis, que toque mezclar vacunas, porque ya hay esquemas de mezclas actualmente en el mundo. Aquí, como de costumbre, andamos un poco atrasados de información, pero lo que les acabo de dar, nadie lo conoce en el Ecuador, salvo algunos colegas que investigan esto. Son noticias frescas y nuevas. Entonces, en resumen, habrá diferentes etapas de vacunación, primera, segunda, tercera, cuarta, y N veces en el tiempo. Una. Dos, se están mezclando vacunas, entre las que estamos hablando, Sinovac con Pfizer, tercera dosis. Igual se están mezclando las otras vacunas también y hay ya resultados de investigación que ven el beneficio. ¿Cuál es el beneficio? El beneficio, como les dije al comienzo, es que nuestros soldados, nuestras gamma globulinas, se produzcan en gran cantidad de nuestros anticuerpos para bloquear y parar al virus, ¿no es cierto? No sabemos a corto plazo si el virus, al seguir mutando, las vacunas ya no sean eficientes, pero hasta el momento están siendo eficientes.
Entonces, esto es un dato muy importante. ¿Cuál es el mensaje de fondo? Por favor, seguir cuidándose quienes ya están vacunados. Y mucho cuidado, especialmente a las personas inmunodeprimidas con enfermedades catastróficas y las personas de la tercera edad. Entonces, de esta manera lograremos mejores situaciones de sobrevida y calidad de vida. Doctor, una precisión aquí sobre el tema. Usted en algunos programas anteriores nos había manifestado que tenemos un 10% de que son las personas que siempre se oponen a todo, y en este caso, las personas que el 10% no se ha vacunado, ellos son más propensos a transmitir el virus o pueden tener el virus interno y ellos no saben porque no quieren vacunarse ni hacerse la prueba. Yo vi ayer una noticia que me mandaron penosamente de dos líderes europeos, un esposo y una esposa, que eran líderes de que no se vacunen, que la vacuna les van a poner microchips y tanto cuento, ¿no? Estos dos acaban de morir, murieron ayer con COVID. Eran líderes antivacuna. Bueno, como dijimos nosotros en la parte científica y en la ciencia del comportamiento humano, siempre en las sociedades, en toda sociedad, existe entre el 10 al 12% de opositores. Así es Siempre hay uno, dicen. Siempre hay uno, dicen. Sí, Siempre hay uno. digamos, el 10%, siempre. Ustedes Claro. ven en un aula 20 personas, 2 o 3 hacen la guerra y se oponen a todo. En un aula de 30, de 40. Igual no se diga en un país, ¿no? El otro problema también es el nivel de ignorancia de la gente, en el sentido de que se dejan llevar por situaciones políticas, religiosas, yo que sé, de mucha índole, esotéricas, ¿no? Entonces, claro, es lo que dijo la semana pasada, ustedes habrán escuchado lo que dijo el Papa Francisco, ¿no? Le preguntaron a él que ayude a través de la Iglesia católica a que incitar a que los fieles cristianos católicos se vacunen. Él dijo, el Papa Francisco, que acaba de ser operado del colon y está saliendo, ¿no? Dijo que él les recomienda como un acto de amor humano y de solidaridad hacia los semejantes el vacunarse. Estaba implorando a la gente. Dijo, esto es un acto de valor humano, de solidaridad humana. El vacunarse es un acto de fe, dijo el Papa. Entonces, mire, y a pesar de eso hay gente que no le cambia. Yo tengo algunos colegas que no se han vacunado, que son mínimos, son 2 o 3 que conozco. Y tengo algunos amigos, gente un PhD en economía y otros, gente muy preparada, que dice, yo nunca me vacunaré. Espero que no caiga el virus y se muera. Pero en verdad, este es un tema de investigación del comportamiento humano, el ser humano en su complejidad biológica y psicológica. Ahí existen estos datos que son ciertos, ¿no? Claro, pero al tener ya la inmunidad de rebaño alta, sobre 70-80%, vamos a estar bastante mejor protegidos. Y habría que investigar estrategias, habría que preguntar a los sociólogos, a los psicólogos, a la gente que maneja comportamiento humano, estrategias para que estos 10 a 12% vaya entrando en la racionalidad y comprenda que somos una especie humana, que estamos en peligro. Doctor, una cuestión. ¿Van a entrar ya a clases los alumnos de una edad de 14, 18 a 20 años? ¿Van a entrar ya nuevamente a clases? ¿Cuáles serían las principales recomendaciones, doctor, que usted debería ayudarnos en la parte médica para que los jóvenes que van a entrar a clases no se contaminen del virus? Sí, recordarán en una presentación de hace un par de semanas, me parece que se hizo una pregunta similar, y de acuerdo a investigaciones que se han hecho publicadas a nivel de la Organización Mundial de la Salud y de otros investigadores, hay 2 o 3 elementos claves. Primero, lo ideal sería que los profesores estén vacunados al 100%, lo que parece que ya ha sucedido, ¿no es cierto? Segundo, que los alumnos estén vacunados, pero aquí tenemos graves problemas. En la universidad se están haciendo vacunas ya desde los 14 años, se va a entrar a vacunar hasta los 12 años, y los niños menores de 12 años que están yendo a las escuelas no tienen vacuna. De lo que yo he revisado, he investigado y está por salir ya mismo, y les puedo anunciar, se calcula que en 3 a 4 semanas la CDC de los Estados Unidos ya autorizará la vacuna a partir de los 5 años. Está ya
casi probada y se ve que tiene efectos iguales sin mayor problema, como sucede con los adultos, ¿ya? Entonces, oficialmente, en cuestión de menos de un mes, ya saldrá esta noticia y ahí tendremos la posibilidad de a los niños mayores de 5 años, se habla hasta de 3 años, que se autorice para la vacunación. Pero esto no ha pasado todavía en el Ecuador y a mí me apena mucho que estén asistiendo ya niños a jardín de infantes con mascarilla. Yo no creo que un niño de 3, 4, 5 años se mantenga 4, 5, 6 horas con mascarilla. ¿Cómo? Imposible. Es medio absurdo, ¿no es cierto? Pero hay que evitar. Entonces, ¿cuál es el principal mensaje? Como no están vacunados nuestros niños, tiene que haber lo que se recomienda y se ha visto que es altamente eficiente, es que haya una corriente de circulación de aire permanente. ¿Qué significa? Que estén abiertas todas las puertas y ventanas y que el aire esté circulando. Esa es la mejor medida, esa es la que altamente protege. Luego vienen ya las otras que ya sabemos, 2 metros por lo menos de distanciamiento, lavado de manos y todo esto. Yo vi hoy de mañana un colegio que me llamó mucho la atención y que les felicité, conversé con unos padres, un colegio y una escuela de Quito privada que está dando clases en un bosque. Si han de haber visto ustedes, en un bosque. Y ahí está cumpliendo la principal recomendación, ambiente aireado, no hay ventanas. O sea, ahí han puesto sus aulas en el bosque, a plena luz del día. Entonces, eso sería lo ideal, ¿no? Esperemos ver, quizás no se complique la situación ya con este experimento de que entren a aulas, que veremos la respuesta, ¿no? Por ejemplo, miren ustedes qué pasará el mañana, que va a estar no sé cuántos miles, 10, 12 mil personas en un estadio, ¿no es cierto? ¿Usted cree que la persona que va al estadio no se va a tomar una cerveza, una cola, no va a comer algo? Y cuando metan gol, ¿no cree que van a gritar, a quitarse la mascarilla, saltar toditos y ahí los virus volarán por todo lado? Está terrible, ¿no? Entonces, claro, es un espacio abierto, es una maravilla. Hay circulación de aire, pero el gol puede meterse un autogol de repente. Es bien peligroso. ¿No le escucho? Carlito, está apagado. Sí, Está bien. el doctor es muy amable por sus valiosas indicaciones y siempre es un gusto tenerle con nosotros en su segmento Cápsulas Médicas, doctor, muy amable. Muchas gracias y esperemos tenerle el próximo miércoles acá compartiendo valiosos conocimientos. Una buena tarde. Adiós. Que pasen bien. Pase bien, doctor. Gracias, doctor. Y Bueno, que ganemos, ¿no? Pero que no Ya. perdamos. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Carlos Aguirre Sosa y será hasta el próximo viernes. Joanita. Me despido con todas las personas que han estado conectadas con nosotros y nos vemos el próximo miércoles con las noticias y con todas las cápsulas médicas que tenemos para ustedes. Gracias, chao. Muy amable, Mateito de Control Central. Producciones Ecuador al Día presentó su programa Cooperación Financiera, un espacio dedicado al cooperativismo, su misión, visión, educación financiera, responsabilidad social y su aporte al desarrollo nacional. Le invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles de 2:30 a 3:30 de la tarde. Muchas gracias por su amable atención.